Muchas gracias. Bueno, yo me llamo Ramón Goya. Yo en este caso soy el único en este grupo que no trabajo en la oficina de planificación, trabajo en este caso en la comisaría de aguas, pero evidentemente con colaboración y coordinación absoluta en todos estos aspectos, en este caso en el que ha sido mi trabajo en este último tiempo, que es el plan de gestión de riesgos de inundación. Y bueno, hemos conseguido, yo creo que es una oportunidad, el que en el segundo ciclo de planificación ha coincidido con el inicio del primer ciclo de los planes de gestión de riesgo, ¿no? Y hacer la información pública conjunta, que yo creo que suma la sinergia, ¿no?, de un trabajo que se hace, insisto, desde comisaría para la gestión del riesgo con el trabajo que se hace de planificación hidrológica. Me han pedido que 6 años de trabajo, 1.500 páginas en este caso del plan de gestión de riesgo, la resuma en 10 minutos. Me va a suponer un problema importante. Voy a intentarlo y sobre todo lo que quiero que veáis es, he hecho varias proyecciones de planos, mapas, porque hay una temática enorme, ¿no?, que se ha elaborado durante todo este tiempo, de planos, de líneas de inundación, de mapas temáticos de riesgo y demás, que quiero bueno, pues que veáis y sepáis dónde ubicarlos, ¿no? En cuanto al contenido, voy a hacer un pequeño resumen del marco normativo, que en este caso va en paralelo, evidentemente, a la planificación hidrológica, pero bueno, está en otro entorno, ¿no? Dentro de ese marco normativo y de las exigencias de la Directiva de Gestión de Inundaciones, las diferentes fases se inicia con la evaluación preliminar de riesgo, después la elaboración de unos mapas de peligrosidad y riesgo, y finalmente, que es el objetivo final y lo que hemos terminado y que está ahora mismo en información pública, el que recoge toda esta información y toda esta caracterización, que es el plan de gestión de riesgo de inundación y las medidas y actuaciones que se deben adoptar para prevenir, proteger, recuperar las zonas inundables, ¿no? En cuanto al marco normativo, la directiva de 2007, la de evaluación y gestión de riesgos, es la que supone el marco en el que nos movemos a la hora de elaborar todos los mapas de riesgo y todo el programa de medidas para la gestión de riesgo de inundaciones. Esta directiva de 2007 se ha traspuesto a la normativa española a través del Real Decreto de Evaluación y Gestión de Riesgo, donde se recoge evidentemente la directiva y se adapta un poco a la normativa española, y luego posteriormente se ha recogido en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Las fases que marca la directiva y que se han recogido en el Real Decreto, que son la que bueno, pues, de alguna manera todos los miembros de la Comunidad Europea tenemos obligación de seguir, es, primero, en diciembre del 2011 hemos hecho una selección previa de las zonas con riesgo de inundación significativo. Ahora veremos un poco con detalle qué es. Posteriormente hemos enviado también a la Comisión Europea, en diciembre del 2013, la elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo. A partir de la evaluación preliminar de riesgo hemos determinado qué zonas son más problemáticas en la cuenca y hemos elaborado estos mapas. Y finalmente, el último plazo temporal, que acaba en diciembre de este año, del que bueno, pues ahora hemos hecho la información pública, es la redacción de los planes de gestión de riesgo. Como veis, estas son las 3 fases del proceso. Nosotros hemos ido cumpliendo en esta cuenca, hemos ido un poco llevado la iniciativa en muchos aspectos. Hemos adelantado incluso plazos en la evaluación preliminar de riesgo. Conseguimos avanzar a través de una disposición transitoria y en diciembre de 2010 ya teníamos la evaluación preliminar. Y bueno, pues hemos llegado, entiendo que bastante razonablemente a los plazos que se nos han marcado. En cuanto a la evaluación preliminar, claro, ¿cómo iniciamos el trabajo? Pues el trabajo se inicia bueno, pues con la determinación de las áreas que tienen un riesgo potencial en cuanto a inundabilidad en la cuenca. Para obtener estas áreas de riesgo nos hemos basado evidentemente en toda la información histórica disponible, todos los datos de información geomorfológica, los estudios existentes que teníamos de inundabilidad, estudios complementarios que se han ido recogiendo, y bueno, pues a partir de las zonas de riesgo de inundación, las potenciales y las actuales, y bueno, pues con una serie de umbrales y criterios que se han establecido para definir lo que es la peligrosidad y el riesgo, hemos llegado a obtener este resultado, que es veis ahí un mapa, no se ve muy bien, pero este mapa recoge las zonas de riesgo tanto alto, medio como bajo en la cuenca del Duero, en la que hay información histórica y líneas de inundaciones
y bueno, pues, datos de bueno, pues que ha existido esta problemática, ¿no? De todo este estudio y todas estas áreas de riesgo, al final nos hemos quedado con las que tienen un riesgo potencial significativo. Los hemos dividido en 26 ARSIs, 26 áreas de riesgo potencial significativo. La EPRI contiene estas 26, son 404 kilómetros, que son las que, insisto, de acuerdo con los umbrales establecidos, son las más relevantes. Bueno, pues recogen evidentemente todas las zonas que históricamente bueno, pues han tenido problemas de inundabilidad, ¿no? Estas 26 ARSIs son estas, estos son 211 tramos, 404 kilómetros, divididos, insisto, en 26 entornos de gestión. Y bueno, pues a partir de la identificación de cuáles son las zonas problemáticas, hemos iniciado los trabajos de determinar cuál es la peligrosidad y a partir de la peligrosidad cuál es el riesgo de inundación. Esta fue el inicio, insisto, del proceso y a partir de la determinación de estas áreas lo que hemos hecho es elaborar planos de peligrosidad y planos de riesgo. Los planos de peligrosidad que recogen pues las líneas de inundación para diferentes periodos de retorno. Hemos determinado, de acuerdo, insisto, con la directiva y con el Real Decreto que recoge esta normativa, hemos determinado unas líneas de inundaciones de alta probabilidad. En este caso hemos tomado, que es la habitual en España, la de 10 años de periodo de retorno. La directiva habla de cuándo proceda, en este caso nosotros hemos tomado la de 10 años, unas líneas de inundaciones de probabilidad media, que es la de 100 años de periodo de retorno, y otra de baja probabilidad, que es la de 500 años de periodo de retorno. Son bueno, pues los periodos de retorno utilizados habitualmente en la gestión de las inundaciones. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos hecho una serie de mapas temáticos donde hemos recogido estas líneas para los diferentes periodos de retorno, con los calados, con velocidades máximas, y hemos recogido además, porque bueno, pues así lo dice evidentemente el reglamento y la ley de aguas, tanto los cauces públicos como las zonas de servidumbre y policía y las zonas de flujo preferente, ¿no? El resultado pues son estos mapas. Aquí he recogido, en este caso es la avenida de 100 años de Valladolid, y ahí bueno, pues con los colores, en función de la tonalidad más oscura, pues habrá más calado o menos calado, ¿no? Hay una serie de mapas temáticos donde bueno, podemos recoger, ahora os indicaré dónde podemos acceder a esta información, ¿no? Una vez que tenemos definida la peligrosidad, conocemos cómo se inunda para cada periodo de retorno. Bueno, pues ahora vamos a ver cuál es el riesgo. Vamos a comprobar con esas líneas de inundación cuál es la población afectada, qué usos son compatibles o no son compatibles. Vamos a superponer capas de actividades económicas, vamos a superponer capas de áreas con importancia ambiental y bueno, pues vamos a ver cuál es el riesgo. El riesgo es la suma de la exposición, la vulnerabilidad y la peligrosidad. En este caso, sería la superposición bueno, pues en Benavente de la capa de población afectada con la avenida de 100 años, ¿de acuerdo? Esta sería la superposición aquí en Valladolid, me parece que esta es en Valladolid, de la de 500 años, me parece, con pues la capa de actividades económicas. Bueno, pues ahí se puede distinguir el suelo urbano, concentrado, disperso, las zonas bueno, pues, que no tienen riesgo. Bueno, pues ahí, insisto, es la superposición de esas capas. Y otra de los mapas temáticos que hemos elaborado es el de las áreas de importancia medioambiental y puntos de especial importancia. Ahí hay tanto puentes como obras del patrimonio cultural, industrias y PPCs, EDARES, ¿no? En este caso es la de 100 años también, comparada con estos puntos, ¿no? Todo esto está accesible a través de este visor, ¿de acuerdo? Hay un visor elaborado por el Ministerio, en el que bueno, podemos acceder a todos estos mapas temáticos, ¿no? Podemos buscar una población, en este caso todo Castilla y León, y bueno, pues a través de diferentes leyendas podemos, bueno, pues todas las líneas de inundación que se han determinado, bueno, pues poder comprobarla a cada población. En este caso sería, me parece que esto es Peñafiel, me parece que esto es la de 100 años en Peñafiel,
con, bueno, pues, con los colores descritos como os he indicado, en función de la tonalidad, pues la mayor o menor profundidad de inundación, ¿no? Este sería el mapa también del visor de actividades económicas, ¿de acuerdo? Y este sería, bueno, pues la superposición también, esto también es Peñafiel, me parece, de la de 100 años con los lugares de importancia medioambiental y puntos de especial protección, ¿no? Como culminación de este trabajo, una vez que hemos caracterizado, conocemos la peligrosidad, conocemos el riesgo de inundación en estos 404 kilómetros, vamos a elaborar un plan para bueno, pues, adoptar las medidas que sean oportunas en cada caso para, bueno, pues, el objetivo en este caso serían dos. Primero, conseguir que no se incremente más el riesgo de inundación actualmente existente, de acuerdo con la evaluación preliminar que hemos hecho, y reducir en lo posible, evidentemente, el riesgo mediante programas de actuaciones con los objetivos de prevención, protección, preparación, y las medidas están así, están así determinadas en esa tipología: prevención, protección, preparación y recuperación de zonas inundables, ¿no? Para eso, ¿qué hemos hecho con esos 404 kilómetros, insisto, de áreas de riesgo potencial significativo? Hemos caracterizado los 211 tramos para priorizar. Hemos hecho dos tipos de bases de datos, una con la peligrosidad de los tramos, hemos visto cuál es la superficie inundada, cuáles son los calados y las velocidades, cuál es el tiempo de respuesta. Menor tiempo de respuesta, evidentemente, se ha ponderado con mayor valor, el transporte de sedimentos, los obstáculos del cauce. Con eso tenemos, para los 211 tramos, un orden aproximado de importancia o de priorización para saber, pues, por dónde hay que actuar inicialmente, ¿no? Se ha hecho tanto con el criterio de peligrosidad como el criterio de riesgo. En el criterio de riesgo, pues, hemos comprobado a ver qué población es la afectada en cada una de esas zonas inundables, cuáles son las actividades económicas, si son suelo urbano, si son suelo industrial, ¿de acuerdo? Y al final, pues bueno, pues hemos elaborado unos diagramas de dispersión y como resultado, bueno, pues deciros que en principio este es sería el de Benavente, Órbigo, Esla, que es el que, tanto en peligrosidad como el riesgo, es el que nos ha dado valores más elevados. Y a continuación, pues la SARSIS 11, la del Bajo Duero, la 13, la del Carrión, y la 14 del Pisuergas Greba son las que dan valores más altos, ¿no? Comentar, porque el otro día lo leí en la prensa, que en estas áreas de riesgo potencial significativo sobre las que hemos hecho el análisis, aproximadamente son la avenida de 500 años afectaría una superficie de unos 303 kilómetros cuadrados, el número de municipios afectados serían 231 y la población afectada por la avenida de 500 años sería de unos 320.000 habitantes, ¿de acuerdo? Se reduce, evidentemente, para periodos de retorno de más alta probabilidad, como las de 100 años, en el que la población afectada sería unos 85.000 personas, ¿no? Que estarían bueno, pues, dentro de este suelo que hemos bueno, pues, previsto como áreas de riesgo potencial significativo. El programa de medidas tiene bueno, pues toda esta tipología, ¿no? Desde el incremento de la percepción del riesgo de inundación, todas estas jornadas de divulgación, conocer cuál es cómo funciona el fenómeno, cuál es el fenómeno de las inundaciones, cuál es el proceso en el que se produce. Bueno, pues la colaboración de bueno, todos los bueno, y coordinación de todas las administraciones competentes en esta materia, desde las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la coordinación con la Agencia Estatal de Meteorología, con Protección Civil del Estado y las comunidades autónomas. Bueno, pues aquí hay una serie de tipologías de medidas, ¿no? Que bueno, pues son las que luego en el programa de medidas hemos incorporado, divididas, insisto, en medidas de prevención, medidas de protección, medidas de preparación y de preparación ante inundaciones y medidas de recuperación. Hay detalladas cada una de estas medidas con un plazo, cuál es el organismo competente en cada caso, si es el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos. Están incorporadas, evidentemente, todas las disposiciones en cuanto a colaborar y establecer protocolos de colaboración entre las distintas administraciones, actuaciones bueno, pues de medidas de protección como actuaciones dentro del programa de conservación y mantenimiento de cauces, bueno, pues medidas en cuanto a preparación de alertas hidrológicas. Se ha emprendido dentro de
de Comisaría de Aguas un trabajo de integración de las redes ahora mismo de alerta hidrológica. Bueno, pues se recoge plazos temporales para el cumplimiento de cada una de esas medidas con, bueno, pues, en su caso, el presupuesto que hay bueno, pues, recogido para toda esta serie de actuaciones. En el anejo 13.2 del plan, del borrador del plan hidrológico, ahí están recogidas todas estas medidas. Bueno, pues nada más, si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Muy bien, Ramón, muchas gracias. Pues bueno, no sé si hay alguna cuestión. Este es un tema realmente importante, todos lo son, pero este especialmente porque aquí nos estamos jugando nuestra propia seguridad. No sé si hay alguna cuestión que se quiera plantear. Sí, se identifica, por favor. Sí, buenos días. Me llamo Blas Castrillo, pertenezco a la Asociación Nacional de Técnicos de Protección Civil y hay una duda que, bueno, pues, me gustaría que si pudiera nos lo pudiese aclarar. A la hora de realizar la planificación, sobre todo en el ámbito municipal, y a la hora, pues, de coger los análisis de riesgos que se hacen, nos surge una duda, ¿no? Por un lado, el análisis de riesgo que nos acaba de exponer del Plan Hidrológico de Cuenca y, por otro lado, el de la comunidad autónoma, del INUNCIL, que también desarrolla este tipo de cosas. Yo me gustaría saber si hay un consenso entre ambos para tomarlo como trabajo, como elemento de riesgo. Sí, bueno, recientemente se ha firmado un protocolo con la Junta para colaborar en todo lo que es el tema de las alertas hidrológicas, para ponernos bueno, pues un poco en coordinación, ¿no? Desde la Junta se está trabajando en la actualización del INUNCIL. Evidentemente tiene que incorporar toda la información y todo el trabajo que se ha realizado dentro del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, se tiene que incorporar a su plan de protección, al INUNCIL. Y sí que entiendo que hay que hacer un trabajo, y así está incluido en el plan, dentro del programa de medidas, bueno, proyectos de actuación a nivel municipal, a nivel local, ¿no? Yo entiendo que bueno, pues ahí hay que avanzar bastante, ¿no? El programa de medidas queda un poco cojo en ese ámbito, en el sentido de que a nivel local, bueno, pues habrá que empezar a trabajar, a divulgar la información. Una vez que esté incorporado al INUNCIL, entiendo que bueno, pues se va a hacer más publicidad de todo esto. Y el avance es evidente en programas de actuación a nivel municipal, sí, porque bueno, se han detectado evidentemente, y ahí está perfectamente detallado en el plan de gestión de riesgo, bueno, pues que a nivel municipal hay problemáticas que hay que solventar, ¿no? Se ha modificado recientemente la ley de urbanismo y el reglamento de urbanismo, y se imponen restricciones en las zonas inundables. Eso vincula evidentemente el planeamiento, vincula a los municipios, vincula bueno, pues a los desarrollos urbanísticos, y yo entiendo que sí que se ha hecho bastante trabajo, pero queda bueno, pues este sería, yo creo que el inicio, ¿no? Este plan de gestión de riesgos es el inicio de un proceso que espero que sea fructífero. ¿Alguna cuestión más? Sí. Si me permiten, simplemente quisiera, soy Fernando Molinero, profesor de geografía de aquí en la UMA, que estamos precisamente al lado del Esgueva, cuyo riesgo de inundación ha salido ahí. No sé si en las inundaciones del periodo de retorno de 100 años o de 500, pero estamos condenados a que se inunde la Biblioteca de Filosofía y Letras, que está por debajo del fondo del cauce del Esgueva, y que en el año 97, cuando estrenamos el edificio, estuvo a punto de inundarse, ya saltar de los bordes e inundar el techo mayor. Entonces, lo que me planteo es, si es posible, alguna coordinación con los organismos pertinentes para que entre la normativa de urbanismo de la ciudad o de la área metropolitana o de la Junta o de quien corresponda la competencia en estos temas y la Confederación, puede haber una actuación para evitar situaciones como esa, que dentro de 100 o 500 años quedará inundado, pero según
las avenidas históricas, eso no tiene remedio, se va a producir en algún momento. Entonces, llamar la atención sobre que no se puede construir ahí por debajo de ese nivel porque está condenado a inundarse, nada más. Sí, el trabajo evidentemente es en varios sentidos. El fundamental, y así lo recoge el plan de gestión de riesgo, son medidas no estructurales, medidas sostenibles y medidas eficientes. Las medidas estructurales son las más eficientes, sin ninguna duda. O sea, las medidas de planeamiento urbanístico en las que se asignen usos en las zonas inundables de acuerdo con el riesgo, el evitar, evidentemente, construir bibliotecas, urbanizaciones en zonas inundables, es la medida más barata y la más razonable. Y en eso, sinceramente, hay bastante que avanzar todavía. Yo creo que el INUNCIL y la normativa, porque al final el urbanismo, el planeamiento urbanístico es una competencia autonómica y municipal, y bueno, pues incorporar esos criterios de riesgo y de peligrosidad en el planeamiento, pues hay que avanzar en ese sentido. Por un lado, evitar que una biblioteca se construya en una zona inundable y, por otro lado, en el caso de que esté construida, y he resumido 303 kilómetros cuadrados dentro de la avenida de 500 años, 230 municipios, 320.000 habitantes, están en zonas inundables por la avenida de 500 años, ¿de acuerdo? En el caso de que se produzca una avenida, porque las avenidas es, bueno, pues un fenómeno natural, no es controlable, medidas para que evidentemente los daños causados pues sean lo menor posible, y en ese sentido pues hay una serie de actuaciones de eliminar azudes, bueno, eliminar motas y en principio medidas de infraestructuras verdes para corregir determinadas situaciones, pero bueno, pues insisto, hay que trabajar en medidas de prevención y en medidas de protección para aumentar bueno, pues la capacidad de resistencia también de los sitios. Si me permites, y una medida también interesante sería que el último puente de Desgueva, que está construido al revés de cualquier lógica, con la panza hacia abajo, impide el paso de un caudal superior a los 30 metros cúbicos por segundo, y el Desgueva llega a veces a superar los 50 y tantos y hasta los 60. Ese puente es un atentado a la ciudad. Sí, dentro del programa de medidas también hay, no precisamente ese puente, no lo vamos a eliminar, pero sí otros puentes que están en desuso y que producen inundaciones y que todos los obstáculos transversales que evidentemente provocan inundaciones, pues hay que ir eliminándolos, sustituyéndolos o modificándolos. Pasa que ahí evidentemente se requiere una coordinación de las administraciones, tanto Confederación como las comunidades autónomas como los ayuntamientos, ¿no? Sí. Aquí. Hay un problema con el tema de la cartografía, lo de TRS 89 y el de 50, con el tema de la cota, ¿sabes? Porque la X y la Y no hay problema. Entonces, parte de la cartografía que tenéis lanzada, o parte o la gran mayoría, están en el de 50, ¿sabes? Cuando otras cartografías están en 89. Entonces, es un jaleo. ¿Entendéis? Porque, a ver, estás hablando de inundabilidad y entonces según emplees una cartografía a otra, pues, o sea, te pierdes. ¿Estáis solventando el tema para que simultáneamente tenga las dos cotas? ¿Sabes? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, vamos a ver, en principio, evidentemente es un trabajo dentro del Sistema Nacional que incorpora pues a todos los organismos gestores de las cuencas en España. O sea, hay 9 confederaciones hidrográficas y me parece que en las reuniones del Sistema Nacional somos 30 entidades entre Islas Baleares, Canarias, organismos intracomunitarios que gestionan el agua, y bueno, pues ha llegado a un acuerdo un poco uniformizar los criterios a la hora de definir cotas bien, entiendo que avanzaremos bueno, pues en todo este tipo de detalles. Sí que es verdad que tenemos perfectamente definido sobre la ortofoto y perfectamente sobre la cartografía nuestra hasta dónde llegan las líneas de inundación. Y bueno, pues entiendo que poco a poco iremos perfeccionando los detalles de todo esto, ¿no? Sí que, claro, el trabajo, hay 404 kilómetros que insisto que son las áreas de riesgo potencial significativo, pero realmente el trabajo de elaboración de mapas de peligrosidad es mayor. O sea, tenemos más de 2.000 kilómetros con mapas con líneas de inundación, ¿de acuerdo? El trabajo se ha iniciado hace 4 o 5 años. Se ha hecho un vuelo, lo conocerás,
es un vuelo a través de cartografía LIDAR, ¿de acuerdo? Un vuelo con bastante precisión, entonces tenemos mucho detalle de información, esa información es pública, quiero decir, está a disposición, ya está en el visor del Sistema Nacional, estará en el MINAVE próximamente, que ya se está incorporando y se está actualizando. Quiero decir, cada vez hay más información y bueno, pues iremos perfeccionando un poco todo esto, ¿de acuerdo? Hola, me llamo Enrique Gilarrán, soy arquitecto. Y al hilo de lo que decía el compañero del tema de la posibilidad de que se inundase la facultad o tal, bueno, yo entiendo que toda la redacción de planeamiento y las modificaciones de planeamiento, etcétera, requieren informe preceptivo y vinculante de la Confederación. Entonces, bueno, aquí también alcaldes por aquí que seguro que conocen bien estos trámites y yo ya no sé si es un tema bien más de coordinación o de otro nivel, no sé si me explico. Quiero decir que si el plan general admitió una construcción ahí, seguro que previamente pasó por Confederación. Sí. Gracias. Sí, vamos a ver, hay un problema ahí competencial y de coordinación que yo creo que se ha solventado, se está solventando, en mi opinión. Sí, el informe es vinculante, el problema es que las confederaciones y la Administración hidráulica, en este caso, el Estado tiene competencia sobre los 100 metros de zona de policía, ¿de acuerdo? No sobre todas las zonas inundables. Ahí hay un solapamiento y entiendo que la única manera de resolverlo es mediante la coordinación de competencias entre la competencia urbanística, ¿de acuerdo? Porque las zonas fuera de las zonas inundables fuera de la zona de policía, pues realmente no corresponde al Estado, ¿eh? Entiendo que al final la protección de los bienes y de las personas involucra a todos y que nuestro informe debe ser vinculante incluso fuera de esa zona. Pero la solución, en mi opinión, es la coordinación de todos. O sea, que dentro de la ley urbanística y dentro del reglamento, que eso es lo que se está, en mi opinión, haciendo, se incorporen los criterios para qué usos son compatibles con la condición de inundabilidad. Esa es la manera, es la única manera. De esa forma, pues todos sabemos cuáles son las reglas del juego. Nosotros tenemos unos criterios que somos los que en los informes urbanísticos estamos incorporando, pero con nuestras limitaciones, porque el Estado no tiene competencia urbanística. No podemos clasificar suelo, ¿de acuerdo? Podemos decir qué usos no son adecuados en zonas inundables dentro de los 100 metros, pero cuando excede esos 100 metros no tenemos competencia. La única manera es la coordinación. Hay no sé si guerra, pero sí a ver quién carga con la responsabilidad de qué se dice, qué no se dice, y al final, claro, las zonas próximas a los ríos son zonas fértiles, zonas, como son inundables muchas veces son más baratas y entonces vamos a construir en zonas inundables. Y bueno, pues hay una cuestión que debemos resolver, que la única manera de resolver desde la coordinación, y creo que se está haciendo bastante bien. Nuestro informe en las comisiones lo toman como vinculante y creo que se hace bastante caso de él, de hecho pues tenemos dificultades en ese sentido. Desde la Dirección General de la Vivienda se están incorporando criterios en la Ley de Urbanismo, se van a incorporar al reglamento de inundabilidad con periodos de retorno, ¿de acuerdo? Porque luego, claro, hay que, el criterio ahora mismo de peligrosidad, el de la avenida de 100 años, 500 años, es la que sirve para dar autorizaciones o no. Cuando yo estoy hablando de una avenida de 100 años, que es lo que comentábamos del tema de la biblioteca en el Esgueva, cuando yo estoy hablando de una avenida de 100 años, lo que estoy diciendo es que hay una probabilidad de que en un determinado año ocurra una avenida, ¿de acuerdo?, de 1 partido por 100. O sea, hay un 1% de probabilidad de que en un año determinado, eso es una probabilidad intermedia. Una avenida de 500 años es una avenida que tiene una probabilidad de que en un año determinado ocurra de 1 partido por 500, de un 0,2%. Es una avenida de baja probabilidad, ¿de acuerdo?, pero que puede ocurrir. Y con esos criterios probabilísticos estadísticos, que tienen su error, porque yo 500 años no tengo datos de 500 años, tengo datos de 100, de hecho nuestra red foronómica tiene datos de 100 años y yo puedo establecer pues razonablemente y con cierto rigor cuál es la avenida de 100 años, no la de 500. Con esos criterios tenemos que establecer unos usos con una serie de derechos de propiedad, de planeamientos que ya anteriormente eran suelos urbanos en muchos casos, con, insisto, unos derechos de unos ciudadanos que hay que dar respuesta. Y bueno, pues jugamos ahí con todos esos elementos. Entiendo, insisto, que se está dando pasos para esa coordinación y para que ese informe, que es lo fundamental, o sea, esa medida no estructural, la más barata y la más sensata. O sea, hay mucho suelo en Castilla y León, vamos a respetar por lo menos las zonas inundables. Que insisto que no, lo único que estamos diciendo es que nos da igual como sea, muchas veces es mejor que ese suelo sea solo un suelo urbanizable, porque es un suelo que alguien se va a encargar de cuidar, ¿de acuerdo?
de los entornos de ciudad. Lo que sí que, evidentemente, es el uso de ese suelo sea adecuado, que no se construyan viviendas dentro de la avenida de 500 años o dentro de la avenida de 100 años, pero se pueden construir parques públicos, determinadas dotaciones compatibles con la inundabilidad, campos de golf, bueno, pues actividades que sean compatibles, insisto, y claro, nosotros desde Confederación, insisto, no clasificamos solo, no intervenimos en eso, por eso no queda más remedio que la coordinación y la colaboración, que no es muchas veces porque hay muchos intereses encontrados en ese sentido. Pero, insisto, desde el año 2005 que se modificó el artículo 25.4, el informe nuestro en las comisiones es vinculante y se está haciendo caso y se está, entiendo, que mejorando mucho esa coordinación y se van a incorporar esos criterios. Yo espero que en el INUNCIL, que hablábamos antes, en INUNCIL se termine de cerrar ese tema, porque las comunidades autónomas, en casi todas, y yo creo que Castilla y León tiene que avanzar en ese sentido, tienen sus propios planes de protección contra inundaciones, incluyen criterios de construcciones o de qué usos se pueden asignar en zonas inundables. Y aquí, pues, bueno, pues no existe todavía. ¿De acuerdo? Una cuestión más. No sé si has dado el dato de inversión, del programa de medidas, ¿no? Importe del programa de medidas, del total, de todas las medidas de... Pues, efectos... En torno a 40 y tantos. 40 y tantos millones de euros. 40 y tantos millones de euros, sí. Sí. Sí, hay un programa de medidas, una serie de medidas, evidentemente, insisto, hay medidas de protección, de recuperación y hay una serie de medidas de eliminación de azudes, retranqueo de motas, en total unos 40 millones, pero lo que me parece, insisto, más importante, que son las medidas no sostenibles, que son las más baratas, que son estas que estamos hablando, esas también están recogidas ahí y todo lo que es la coordinación con el resto de entidades administrativas en este tema, creo que es en lo que debemos avanzar. ¿Alguna cuestión más? Sí, aquí. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo me llamo Miguel Ángel Pinto, soy educador ambiental y no sé, oyendo esto es una apreciación. Estamos hablando de avenidas a 100 años, 500 años y es fantástico todo lo que se está diciendo y los planes de prevención, pero quizás una prevención para evitar precisamente que, una vez dadas unas sugerencias totalmente lógicas del uso del terreno, compatible con las áreas inundables, quizás sería pensar, dado que son inundaciones a futuro y que pueden ser, no ser, etcétera, invertir también o plantear trabajo en educación, porque el interlocutor que tienes al lado le puedes decir, mira, aquí es que esto se va a inundar, pero no sigue haciendo caso y se siguen construyendo pues las aberraciones que se están comentando, o casas al borde del mismo río que cuando se marcha enseguida todo el mundo reclama, cuando realmente el sentido lógico nos está diciendo que qué hago yo ahí. Quizás trabajar profundamente la educación con la esperanza de que en los próximos 30 o 40 años o 100 consigamos tener interlocutores, tanto técnicos como políticos, a la hora de aplicar este tipo de criterios, pues se pongan de acuerdo y tal. Simplemente es una apreciación que quizás esas líneas de educación, que casi siempre en educación ambiental se están dirigiendo a la conservación del patrimonio natural, simplemente a veces obviamos cosas tan evidentes como el conocimiento del sitio donde estamos. Simplemente era una puntualización corta. Vamos, absolutamente de acuerdo. La primera, si veis en la primera tipología de medidas están las de incremento de percepción de riesgo de inundación, la divulgación, la educación, el conocimiento. Al final hay un problema que hay que conocer, o sea, las medidas de protección al final lo que hace es restringir los cauces, reducir evidentemente la sección de los cauces. Las avenidas, como realmente tú puedes trabajar con ellas, es que existan llanuras de inundación en las que esa laminación de esa avenida se produzca previamente. Si tú estás limitando los cauces, estás protegiendo los cauces, construyendo medidas, lo que estás haciendo es aumentar la problemática aguas abajo, aguas arriba, aumentando el caudal máximo en otras zonas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es no construir en llanuras de inundación y bueno, pues es trabajo de la percepción de la problemática que existe, que es una problemática real que la vemos todos los días y que causa muchos daños y muchos problemas.